esta sesión está dedicada a que conozcáis la herramienta de Patrimonio Digital Complutense, que es nuestra herramienta de difusión del patrimonio bibliográfico complutense digitalizado. Vamos a ver distintos aspectos del patrimonio, aparte de conocer la propia herramienta, y no podemos empezar de otra manera que no sea dando valor a este tesoro que tenemos en la Universidad Complutense y que hemos preservado a lo largo del tiempo, ¿vale? La historia de nuestros fondos bibliográficos. Como sabéis, la Universidad Complutense siempre ha estado ligada a la historia del libro y de sus bibliotecas, porque hemos sido en la biblioteca los que hemos conservado este patrimonio. Es conocida ya la historia de nuestra universidad. En todo caso, cuando colguemos la presentación vais a tener unos enlaces a páginas web de la UCM donde se cuenta tanto la historia de la universidad como de su biblioteca. Solo quería destacar tres denominaciones que ha tenido la universidad desde sus orígenes y algunas notas breves sobre algunos acontecimientos que pueden tener relación con nuestro patrimonio. Sabéis que la universidad se funda en 1499 por el cardenal Cisneros. En esa biblioteca, en esa universidad cisneriana, se crea una colección que sirvió de base para la edición de la Biblia Poliglota Complutense, que sabéis que es uno de los orígenes, o por no decir el principal origen de los estudios complutenses, ya que el cardenal Cisneros reunió una serie de sabios profesores que empezaron a configurar y a traducir la Biblia, que en aquellos momentos, como sabéis, era muy importante tener una edición actualizada de la Biblia y bueno, así empieza todo, ¿no? A veces pienso que el hecho de que la Universidad Complutense actual tenga su origen en la edición de una Biblia, en este caso, bueno, es algo que pone en valor precisamente nuestro fondo. Posteriormente, siglo XIX, se traslada a noviciado, que sabéis, bueno, luego he puesto que en 1999 se crea la Biblioteca Histórica en una ubicación una de las ubicaciones que tenía esta Universidad Literaria de Madrid y la Universidad Central en esos años que estáis viendo, y a partir de los 70 ya hablamos de la biblioteca de la Universidad, hablo de la Universidad Complutense como tal, ¿vale? Y como decía, la importancia de la biblioteca histórica de la UCM es muy grande porque ellos preservan los documentos físicos. La colección física patrimonial complutense está en la biblioteca histórica con todas las garantías y con el espacio adecuado para que se produzca la conservación de los fondos físicos, ¿vale? Claro, nuestro tesoro incluye muchísimos tipos de documentos, manuscritos, multitud de impresos, el archivo del Partido Histórico del Archivo Histórico del Partido Comunista de España, que lo tenemos en depósito, no es nuestro, pero también está accesible, veremos después, desde Patrimonio Digital Complutense, colecciones de mapas, archivos personales, fondos personales, impresos de distintos siglos, incunables, grabados. Es decir, que lo que hemos ido recopilando a lo largo de la historia, que tenemos, por supuesto, como decíamos, más de 500 años de historia. Hablamos de una riqueza patrimonial tanto física, por lo que os he dicho de cómo conservamos estos fondos que han sufrido, no vamos a entrar en detalles a lo largo de la historia y de distintos acontecimientos históricos, bueno, algunas pérdidas y demás, pero tenemos una gran riqueza patrimonial física y una gran riqueza patrimonial digital, porque, como veremos también un poquito más adelante, desde el año 96 empezamos en la Biblioteca Complutense a digitalizar nuestros fondos. Algunos de los tesoros que podéis encontrar en Patrimonio Digital Complutense y que pertenecen al Fondo Complutense, bueno, pues voy a ir pasando, tampoco quiero enredarme en esto, pero bueno, veis que tenemos una obra del siglo IX, un Rábano Mauro, tenemos el Breviario en Historiae Catholicae también del siglo XIII, esto es una representación del Arca de Noé, tenemos el libro de Saber de Astronomía de Alfonso X el Sabio,
distintos documentos y publicaciones que vais viendo en pantalla, ¿vale? La colección de incunables, la famosa Biblia Políglota Complutense de la que hablábamos al principio y que veis que tipográficamente es una joya porque en una misma página coinciden las traducciones en distintos idiomas. Tenemos una colección muy importante de grabados también, por ejemplo, del Quijote, o tenemos manuscritos modernos de todos estos siglos, los Principia Mathematica de Newton del siglo XVII, la primera edición, grabados también de Piranesi, o colecciones de fotografías como puede ser esta colección fotográfica de la Fuente Ferrari. Un profesor que a través de estas fotografías enseñaba a sus alumnos cómo eran distintas ubicaciones, distintos monumentos, distintas ciudades. También tenemos el fondo Rubén Darío. Siempre que intento hablar sobre las colecciones de la Complutense, de la Biblioteca Complutense, no puedo por más siempre comentar que el hecho de cómo ha llegado cada colección a la biblioteca de la forma más peregrina, en muchos casos, en la mayoría, como una fuente de información y de estudio para las labores que tenía la universidad en todas sus fases, ¿vale? Pero en otros casos, pues como puede ser, que he comentado antes, del Archivo Histórico del Partido Comunista, cómo está en depósito en nuestra universidad, cómo han llegado, por ejemplo, los dibujos de academia de la Facultad de Bellas Artes también a la universidad, cómo se han mantenido, cómo se han preservado y cómo se han digitalizado, o por ejemplo la colección de grabados japoneses que están en la Facultad de Bellas Artes. Entonces, un poco volviendo a esto de cómo han llegado nuestros fondos, quería contar un poco cómo llegaron estos grabados japoneses a la universidad. Un caso de cómo nuestras colecciones han empezado a estar disponibles y cómo han llegado hasta nuestros días. Brevemente, porque me parecía interesante contar la historia de una de estas colecciones, pero aquí tenéis a Juan Cebrián, que fue un ingeniero, como veis, y bibliófilo militar, que acabó emigrando a Estados Unidos y que hace donativos tanto a la Escuela de Arquitectura como a la anterior Academia de Bellas Artes de San Fernando, y fue el que detectaba algunas publicaciones que podían ser interesantes para los alumnos de la universidad o de estas academias y escuelas, y hacía unas donaciones entre las que incluyó los grabados japoneses, y así llegaron estos grabados a nosotros, ¿no? Quería hacer un poco, veis una noticia del periódico El Sol de diciembre del año 24, donde habla de estas donaciones y de la estimación y la importancia de estas donaciones para incrementar los fondos de unos centros educativos, ¿no? Bueno, en fin, esto era un pequeño apunte sobre la historia de nuestras colecciones y de una de ellas en concreto, pero vamos a seguir adelante con el tema de cómo se ha llevado a cabo el proceso de digitalización. El primer proyecto de digitalización, ya lo dije, tampoco me quiero entretener en esto, lo importante es que veamos la plataforma actual, pero todo empieza con el proyecto Dioscórides, que empezó en el año 95 y terminó alrededor del año 2000, y donde una empresa farmacéutica digitalizó fondos principalmente de farmacología y de ciencias relacionadas con la medicina y demás, ¿no? Este fue el primer proyecto y es uno de los proyectos el primer proyecto en España, uno de los primeros, por no decir el primero, que digitalizó fondos con el fin de ponerlos a disposición del público en general. No podemos hablar de patrimonio digital complutense ni de nuestro patrimonio sin hablar de la digitalización que se llevó a cabo por Google Libros, por la empresa Google, que empezó en 2006 y que se prolongó en 3 fases hasta hace unos años, y ahí he puesto unos puntos suspensivos. No es un proyecto que esté cerrado, aunque por el momento no ha habido más fases. Google digitalizó 150.000 libros aproximadamente, y fue un proyecto muy polémico porque también la Universidad Complutense de Madrid fue la primera, el primer miembro no anglosajón
en participar en este proyecto Google y bueno, fue bastante polémico, pero el resultado es que gran parte del resultado de nuestra digitalización parte de este proyecto, este macroproyecto de digitalización masiva, ¿vale? Importante, y destaco aquí las tesis doctorales. ¿Por qué? Pues porque, como habéis visto al principio, una de las denominaciones de nuestra universidad fue la Universidad Central y en ese momento todas las tesis doctorales, el título de doctor solo se podía obtener si se leía la tesis en Madrid, en la Universidad Central en aquel momento, y por tanto tenemos una gran colección de tesis que estamos digitalizando. La que veis en pantalla es la tesis de don Ramón y Cajal. Estamos digitalizando tesis que se leyeron, como decía, hasta el año 1920. Importante de todas estas colecciones, importante mencionar que todos los fondos digitalizados y que están disponibles, como veremos, en Patrimonio Digital Complutense, están libres de derechos y son de dominio público, ¿vale? Veremos un poquito más adelante esto. Bueno, aquí os hago un resumen de cómo se han creado estas colecciones patrimoniales digitales. No he mencionado anteriormente otro tipo de proyectos donde colaboran empresas por distintos motivos, pero sobre todo están las ayudas del Ministerio de Educación y Cultura, que todos los años hago una convocatoria de digitalización de proyectos. Ahí no lo he corregido, pero tenemos un proyecto más que está ahora mismo terminándose, se ha terminado. El caso es que hay una gran diferencia entre la digitalización que se hace con un proyecto de digitalización masiva como es Google o los proyectos locales y específicos sí que se hacen in situ y no son masivos, sino que se hacen con otro cuidado, y veremos la diferencia en este sentido de cómo se muestra en Patrimonio Digital Complutense. Bien, lo que os decía, todas estas ayudas, financiaciones y demás han dado como lugar más de 100 terabytes en imágenes en distintos formatos y más de 200.000 obras digitalizadas. En algunos casos son duplicados, hay distintas... bueno, aquí este número tan redondo no es, como podéis comprender, pero la estimación es aproximada, pero es así. Bien, empezamos con el portal de difusión del patrimonio bibliográfico de la Complutense, como os decía, Patrimonio Digital Complutense. Ahí a la derecha veis la portada. Ahora voy a entrar para navegar y enseñaros en directo, ¿no? Las opciones que podéis encontrar. He puesto una pequeña imagen ahí que no sé si se ve muy bien, de un móvil, porque uno de los motivos para crear este sitio de Patrimonio Digital Complutense, además de por la gran dispersión de las copias digitales que teníamos antes de la creación de este portal, que es relativamente reciente, 2020, no teníamos una apariencia responsiva y no era fácilmente visible en cualquier tipo de pantalla y en cualquier dimensión, y desde el principio fue un requisito adecuado un poco a las tecnologías y tal y como actualmente conocemos y solemos navegar en Internet. Ahí veis de nuevo una I de información donde podéis acceder a una biblioguía, cuando os lo pase, una biblioguía que hay específica sobre Patrimonio Digital Complutense y que vamos actualizando y vamos incrementando con las nuevas funcionalidades y con las nuevas opciones de búsqueda y demás que vamos implementando en la herramienta. Bien, ahora mismo, o por lo menos ayer, había 158.951 documentos, objetos digitales de todo tipo, no solo, como os digo, títulos, sino también otro tipo de imágenes que hay allí. Y tenemos 1.185.344 imágenes, es decir, cada uno de los documentos a veces tiene una imagen o a veces tiene 500 imágenes por cada uno de los libros, pero ahí hay ese número de imágenes que estáis viendo. Esto va creciendo, desde luego. Cada día nuestros compañeros de tecnología y sistemas, de otros servicios, nosotros mismos en edición digital y web, vamos incrementando, mejorando los metadatos y subiendo las nuevas digitalizaciones que pueda haber de proyectos o
mejoras en la descripción o acceso a otras colecciones que de momento no están visibles por distintos motivos. Bien, esta es la URL de Patrimonio Digital Complutense. Lo he puesto aquí para, bueno, si queréis entrar a la vez. Voy a intentar, espero que... vale. Voy a intentar seguir esta sesión. Si entiendo que estáis viendo bien la pantalla, porque he compartido todo, ¿vale? Si no es así, me decís o me dices, Esther. Vale, vale, genial. Gracias. Esta es la portada, como os decía, y vamos a hacer una revisión un poco de qué cosas podemos hacer desde Patrimonio Digital Complutense. Veréis que hay una serie de elementos destacados. Hemos creado una colección de tesoros donde algunas de las imágenes que he puesto antes en la presentación están incluidas dentro de esta colección de tesoros. Accediendo desde aquí podríamos llegar a la obra a la que hace referencia, pero tenemos desde la portada otros dos accesos, por tipos documentales o por colecciones temáticas. Lo veremos ahora desde el desplegable al que también se puede acceder, ¿vale? Estas colecciones destacadas especialmente, hemos destacado bueno, pues esta colección de tesoros, grabados y dibujos y la colección de manuscritos. Y luego, bueno, veis en la parte de abajo que participamos en distintas instituciones que nos recolectan, decimos en el contexto bibliotecario, que extraen nuestros datos de aquí, de Patrimonio Digital Complutense, y los hacen visibles tanto en hispana como en europeana. Y al principio de la sesión también hablé de HathiTrust, que va a haber una sesión específica sobre esta herramienta y que, por resumir, es una biblioteca digital que se basa en las digitalizaciones de miembros del proyecto Google, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que somos socios de HathiTrust y que podemos acceder también no solo a nuestras digitalizaciones, sino a las del resto del mundo y de instituciones que han participado en esta biblioteca digital. Bueno, en la parte de abajo tenemos algunas, en el pie, algunos enlaces a algunas menciones al uso de las imágenes, cómo se pueden hacer incidencias o algo que está también por desarrollar, pero que tenemos ya algún ejemplo de exposiciones, ¿vale? También tenemos todo el tema de redes sociales y demás. Bien, siguiendo con la portada, tenemos varios enlaces, Conócenos, donde podéis encontrar información sobre nosotros, sobre los proyectos de digitalización, una página de antiguos poseedores que enlaza a la Biblioteca Histórica, que ha hecho un trabajo magnífico para saber de dónde vienen cuáles han sido los poseedores, los dueños de estas obras antes de pasar por la Biblioteca Complutense, una historia de nuestra universidad y luego os contaré esto del calendario de 2024 porque una de las cosas que queremos promocionar en Patrimonio Digital Complutense, en la Biblioteca Complutense en general, es el uso de las imágenes para otras funciones o para temas educativos, aparte de lo que nos ocupa, ¿no?, en la universidad, que es la difusión de este patrimonio y la investigación en general. Tesoros, iríamos a la colección de tesoros, ahora entraremos. Colecciones, bueno, pues veis que podemos buscar colecciones por tipo documental, tenemos unas colecciones temáticas, son los enlaces también que aparecen en la portada. Tenemos un enlace a los últimos documentos añadidos que a veces, bueno, se añaden documentos, pues como os decía al principio, por cuestiones técnicas o porque estamos con una colección determinada y demás. Y luego también en otras opciones que podemos de cómo podemos aplicar Patrimonio Digital Complutense a nuestras investigaciones, a nuestro desarrollo en humanidades digitales o a la explotación de los datos en bruto, tenemos esto de la recolección del servidor OAI, que es algo relativamente nuevo y que, bueno, veremos al final, ¿vale? Que os decía, exposiciones, hay alguna exposición que hemos ya adaptado a Patrimonio Digital Complutense, pero poco a poco pediremos a las bibliotecas que puedan desarrollar, digamos, exposiciones temáticas o dependiendo del interés que tengan para su desarrollo. Bien, importante es la búsqueda, por supuesto, ¿vale? Aquí tenemos una búsqueda simple, ¿vale? Si le damos al desplegable, se abre una pequeña ventanita donde podemos escribir. Si os parece, voy a ir haciendo una búsqueda que tengo preparada, ¿vale? Voy a buscar por Liber y cuando le doy a buscar,
bueno, espero que encontramos un resultado de una búsqueda. En concreto, veis que como he hecho una búsqueda tan general y pone buscar en cualquier campo, me ha encontrado 1.676 documentos. La forma de visualizar los resultados, aprovecho y ya lo cuento, es así, ¿vale? Encontráis una página donde están página a página, como en cualquier buscador, hay 70 páginas de libros o de documentos que contienen en cualquier campo el término liber. Podemos verlo de esta manera, ¿vale? O podemos hacer una visualización en modo lista, que ofrece esta otra visualización por si resulta más cómoda o bueno, un poco por que pueda elegir el usuario, ¿vale? Claro, para mí esta búsqueda no es suficiente, yo quiero refinar esta búsqueda. Entonces, veis que hay un botón aquí de búsqueda avanzada. Tengo que deciros que como buscan tantos campos, como tenemos tantos recursos, en algunas ocasiones tarda un poco en mostrarse la pantalla de búsqueda avanzada, lo vais a ver en directo, pero os pido un poco de paciencia, estamos mejorando este tema, estamos refinando un poco dónde busca cuando das a búsqueda avanzada. Espero que, depende del tráfico que haya, tarda más o menos. Y finalmente se abre esta pantalla en la que, como veis, se mantiene el campo de búsqueda, o sea, el término de búsqueda que hemos hecho en la búsqueda general, y luego podríamos buscar por distintos valores o propiedades que os decía que aparecen en los metadatos, es decir, en la descripción de cada una de las obras. Vale, yo sé que quiero buscar, por ejemplo, por fecha. Veis que aquí también, lo que os decía, esto de la rapidez en la carga de la página tiene que ver con que buscan todos estos campos y estamos trabajando en refinar esta búsqueda, pero en principio podéis buscar, por ejemplo, por cualquiera de estos campos y podéis decir, por ejemplo, fecha que sea exactamente, que no sea exactamente, que contenga, no contenga, bien, en fin, estamos todos como, o que esté vacío, o bueno, esté vacío no tiene mucho sentido, que no tenga fecha, pero bueno, podéis refinar cada uno de los valores o de los campos por los que busquéis por este tipo de filtros, ¿no? Digamos. Yo voy a decir que en fecha sé que es del siglo XV y por tanto voy a decir que bueno, pues que contenga 1400, ¿vale? Un 1 y un 4. Vale, pues voy a buscar y cuando busco, vale, ya hemos hecho una modificación en la búsqueda tan grande que nos daba al principio y tenemos 47 documentos que tienen estas características, contienen en cualquier campo libre y que contiene en la fecha 1400. Empezamos a ver y efectivamente puede haber alguna distorsión en esta búsqueda, pero podríamos ordenar por fecha, que esto es otra de las características, ascendente o descendente, y podríamos ver, a ver, el campo fecha a veces es cierto, he hecho una búsqueda, veis, muy general, puede contener 14 porque está en otro campo o lo que sea, pero bueno, en la mayor parte de los casos, salvo arriba, que han salido por desgracia dos ahí que parecen de otros siglos, pero en la mayor parte de los casos veis que son del siglo XV. En todo caso, a mí estos 47 registros pues no son suficientes para encontrar la obra que yo quiero porque... No he dicho al principio, pero el público al que se orienta Patrimonio Digital Complutense, desde nuestro punto de vista, podemos agruparlo en dos grandes tipos de usuarios, ¿no? Por un lado, aquellos que bueno, buscan sin ser especialistas en este tipo de fondos y al contrario, gente que está especializada en fondo antiguo o cuyas investigaciones o fruto de la investigación es el patrimonio histórico, bibliográfico, ¿vale? En este segundo caso, podría ser, no sería raro que los usuarios de este tipo conociesen la asignatura o busquen por una asignatura en concreto, ¿vale? Es algo que en el fondo histórico es común. Entonces, bueno, pues yo sigo con mi búsqueda avanzada. Veis que vuelve a tardar un rato, pero bueno, espero que esta vez sea menos. Veis que
siguen manteniéndose los filtros, es decir, Liber, la fecha 1400, y ahora voy a decir que quiero otro valor. Añado otro valor. Un problema que hay, por no decir que todo es bueno, tenemos dos operadores. Si conocéis los sistemas de búsqueda booleanos, pues tenemos el i o el o, es decir, si queremos que coincidan esas dos características o que busque, digamos, dos términos indistintamente. Bien, yo voy a decir i porque quiero que sea excluyente y lo que quiero es que en el campo signatura, ¿vale? Esto es verdad que vamos a mejorar este listado. Voy a decir que la asignatura sea BH, que la conozco, y NC FL guión 200, ¿vale? Bien, le doy a buscar y encuentro el libro que estaba buscando. Ya os digo, esto es una búsqueda que ya he preparado y que bueno, vas buscando por distintos criterios hasta que obtienes el resultado o resultados que pueden ser de tu interés. Bien, una vez que encuentro la obra me sale una miniatura con unos datos muy básicos. Veis que aparece el año y la asignatura, las cosas por las que he buscado, y llego a esta pantalla donde ya empezamos a entrar en más detalles sobre esta obra o este ejemplar. Tenemos una información muy básica de la obra, unos metadatos muy básicos que podemos ampliar viendo aquí los datos completos, ¿vale? Estos datos han sido durante años aportados por los bibliotecarios complutenses y contienen una información válida para identificar distintas cosas, ¿vale? Distintos aspectos de la obra y que pueden ser interesantes para, bueno, pues para otros fines, o a veces habrá algún usuario que sea suficiente con saber estos datos y lo que le interesa es llegar a las imágenes o hacer algo con esas imágenes. En esta página de resumen encontramos un enlace a Cisne, a nuestro buscador. Este enlace va a la obra física, ¿vale? Y que encontraremos, no voy a darle ahora porque si no vamos a cambiar un poco de escenario y queremos mantenernos aquí. Os digo que podéis probar desde luego y conocer cuáles son las posibilidades que os estoy contando después también. Tenemos una posibilidad de descarga del PDF completo, ¿vale? Siempre que esta obra esté en PDF, en algunos casos no estará, pero si aparece este iconito está. Y luego, bueno, pues podéis escribirnos para notificar algún error que podáis encontrar, algún comentario que queráis hacer sobre esta obra, ¿vale? Bien, ahora entramos en la obra, pero si siguiéramos hacia abajo, encontramos otras obras que están en la misma colección. En este caso está en la colección Tesoros, que es la colección en la que está incluida, pero también en una colección mayor, que es una colección de incunables. Yendo a estos enlaces, iríamos a la colección de incunables bueno, de la Complutense, que están en Patrimonio Digital Complutense. Volviendo a la ficha y entrando en ya lo que es la obra, pinchando sobre la miniatura o sobre el ojito este icono, iríamos a un visor, el visor de la obra, que en este caso, vamos a ver luego otro, que es una digitalización de Google. Este caso es una digitalización local. Por supuesto, en el proyecto Google no entraron ninguna obra que no estuviera físicamente preparada para soportar, digamos, una digitalización masiva, y por tanto todos nuestros tesoros se tratan con el primor y cuidado total para que se mantenga su estructura física, que es lo que realmente nos importa. Dicho esto, encontramos, como veis, un visor donde se puede ir pasando página a página. Podemos ir viendo, bueno, sabéis que este tipo de obras tiene muchas preliminares, muchas obras también por conservación para evitar, bueno, llegará un momento en que llegaremos a la obra completa, ¿vale? Y podríamos ir navegando. Aquí empiezan ya a salir un poco las páginas, en este caso del índice y demás. Podemos navegar así y podemos, yendo a estos iconitos de aquí, ver un modo galería, donde podríamos ir navegando y llegar hasta algunas de las imágenes o páginas a las que quisiéramos ver en detalle. Veis que dependiendo de la resolución que pueda tener el libro, llegaríamos
a un nivel de detalle bastante bueno, ¿no? Es interesante esto. Bien, también aquí, en este menú, podríamos, aparte de verlo como galería, podríamos activar que se vieran las miniaturas, perdón, he dado al off, o en la parte de abajo, al mismo tiempo que estamos viendo la página seleccionada, iríamos viendo, bueno, pues las miniaturas de las que se compone otra visualización. Vamos, tampoco es nada más que eso, y aquí, bueno, pues podríamos ver en detalle la obra. Bien, ¿qué más podemos hacer? Perdón. Esto sería un poco lo que tiene que ver con la visualización, con las miniaturas y demás. Voy a quitarlo de momento y imaginad que estamos viendo esta obra. Este es el Rey Salomón, ¿no? Veis aquí la verdad es que es simplemente el hecho de ver algunas de estas obras en detalle ya, bueno, dan un poco ¿no? la imagen de lo importante que es nuestro fondo, ¿no? En el desplegable de aplicaciones, estos 3 puntitos, bueno, pues podríamos hacer, no sé si habéis visto bien, pero podemos tener un Image Tools donde se nos despliega aquí este editor de imágenes, que por supuesto no afecta a la imagen que está subida y difundida en Patrimonio Digital Complutense, pero bueno, podríamos jugar un poco con la visualización de la imagen en concreto, ¿vale? Podríamos volver a la imagen original, en fin, podríamos darle la vuelta, estas cosas, ¿no? que podríamos hacer. ¿Qué más podemos hacer desde el visor? Bueno, pues podríamos darle al botón descargar y, como veis, nos ofrece distintas posibilidades de descarga de la página en la que estamos, ¿vale? La página 144. Podríamos descargar este recorte que hemos hecho de la imagen. Podríamos descargar la imagen en esta resolución, una imagen completa como veis, ofrecemos 3 resoluciones, o descargar el PDF completo de la obra. Es verdad que veis que está en inglés el menú. Estamos trabajando también en que esté en castellano. Todas las herramientas en las que se basa Patrimonio Digital Complutense son herramientas colaborativas, herramientas de software libre, y en muchos casos falta un desarrollo pues, para el castellano, pero estamos en ello también, colaborando también en estas posibilidades. Bueno, no lo he hecho, pero si le diéramos a descargar y quisiera descargar exactamente esta imagen, veis que me ha descargado esta imagen, y pulsando el botón derecho de nuestro navegador podríamos darle a guardar imagen como, y como veis lo guardaríamos en nuestro equipo en un formato JPG, ¿vale? Ofrecemos, digamos, la mejor resolución para el visor, sin que el visor, que os digo, para la visualización de imágenes, sin poner la mejor imagen con la mayor resolución en la descarga, para evitar, bueno, pues para facilitar que sea más rápida la descarga y demás. Pero son imágenes lo suficientemente buenas como para bueno, pues poder hacer trabajos con ella, publicarlas en nuestras investigaciones y demás. Os decía que bueno, una cosa importante también de nuestro repositorio, de nuestro portal, es que todas las imágenes, aquí veis otra de las posibilidades que tiene el visor, es nuestras imágenes tienen podemos decir cuáles son los derechos espera, es que estaba buscando la mención de los derechos de acceso, que en nuestro caso, salvo alguna excepción que lo tenéis en la propia página en usos de imágenes, nuestros derechos de acceso es la licencia Creative Commons by International 4.0, y que supone que es dominio público, pero un poco sí que exigimos que se mencione la fuente. Sabéis que en dominio público, esto sería abrir otro melón, pero en dominio público no haría falta ni siquiera esta mención, pero creemos que es algo un poco de fair play, ¿no? de hacer bueno, mención de dónde hemos sacado esta imagen. Bien, veis aquí distintas opciones también en este lado que se pueden ocultar,
y sigo un poco con este tema de la descarga. Ya hemos visto que se pueden descargar de distinta manera y se puede compartir. Aquí podríamos copiar. Hay que tener en cuenta que esta forma de compartir es de la obra completa y quiero que os fijéis en esto porque, bueno, voy a ver si corro un poco para llegar a una de las últimas imágenes, una de las últimas cosas que os voy a enseñar es esto de IEEE y lo que va a afectar a este botón, ¿vale? Que os contaré al final, espero llegar. Bueno, con eso podríamos decir que el visor lo hemos visto, cerramos esta pantalla y sí que quería haceros un poco ver la diferencia entre este visor que acabamos de ver, que son, repito, digitalizaciones nuestras, digitalizaciones locales, frente a lo que pasa cuando vamos a una obra digitalizada por Google, ¿vale? A ver, he preparado una de las obras, son muchísimas, o sea que os vais a encontrar esto habitualmente. Y cuando buscamos encontramos, ¿no? Imaginad una obra digitalizada por Google, lo que sucede es que nos vamos a encontrar una página intermedia similar a esta, ¿vale? Con una diferencia. Aquí tenemos un enlace a la página de Google Libros, donde está nuestra obra también y como veis es similar a lo que hemos visto antes, imágenes relacionadas y demás, ¿no? En otras colecciones. Vale, quería enseñaros el visor, bueno, veis que aquí están también los datos completos y demás, pero cuando vamos al visor se abre un visor totalmente distinto que es el visor de Google, ¿vale? Aquí ofrece otras características, podemos buscar en el texto completo, podemos hacer zoom de otra manera más sencilla aquí, podemos pasar de página, etcétera, ¿vale? Pero realmente veis una diferencia entre el visor anterior y este, ¿vale? Que no os sorprenda esta diferencia, lo que sí podéis hacer es, para tener unas funcionalidades extras de estos libros, yendo a la página de Google Libros, veis que navegáis y podéis hacer también una descarga de PDF o podéis, lo que os digo, hacer cosas parecidas. Ay, en este caso no sé si nos va a dejar, pero cuando vais a una obra concreta podéis ver en formato también miniatura, podéis hacer enlace, recortar una página, pero bueno, nuestra idea realmente es que estas copias las acabemos integrando mejor en nuestro gestor en la medida de nuestras posibilidades de espacio y demás, que esto sería también otro tema, pero vais a encontrar estas opciones también en la propia página de Google Libros. Bien, sigo un poco con la presentación, ¿vale? Es cierto que hemos visto cómo llegar a una obra concreta, hemos visto todos los detalles, hemos visto las opciones que tenéis de descarga y de interactuar un poco con un libro en concreto. Y lo que no hemos visto es cómo son las colecciones que hemos creado, tanto por tipo documental como colecciones temáticas, ¿vale? Vamos a ver un poco estas páginas donde veis que no solo tenemos documentos bibliográficos, documentos en texto, sino que también tenemos colecciones de fotografías que he mencionado antes también, tenemos grabados y dibujos y algunas colecciones especiales dependiendo del tipo de documento o agrupación temática que vayamos a hacer. Bien, entrando en cada una de ellas vamos a encontrar páginas a veces intermedias donde nos hace una distribución de colecciones más específicas o que facilitan la navegación por colecciones que son más grandes y bueno, os decía y solo os menciono las exposiciones que, bueno, aquí hay algunas exposiciones de las que teníamos en otras instalaciones que teníamos de este tipo, pero os digo que está un poco en desarrollo y queremos implementarlo un poco mejor, ¿vale? Voy a volver a la presentación, espero que estéis viendo esto.
Voy a pasar rápido porque aquí había preparado por si acaso lo mismo, pero en presentaciones para que no nos perdiésemos esto. Y vamos a otras operaciones que se pueden hacer desde Patrimonio Digital Complutense y que en este caso sí que podrían tener una aplicación quizá más aproximada o más cercana al tratamiento de los datos contenidos en las aplicaciones. Esto lo hemos visto que Patrimonio Digital Complutense tiene implementado este visor de IEEE. Os dije, pues en los 3 puntitos, esto es un pantallazo, en los 3 puntitos vais a tener la posibilidad de compartir y salía un icono de IEEE, ¿vale? Ahora vamos a ver qué se puede hacer con esto, ¿vale? Me voy a meter para que lo veáis, ¿vale? En esta página, ¿vale? Esto es un visor de prueba de IEEE. Si os dais cuenta, es muy parecido a nuestro visor, pero en blanco, tiene algunas opciones más. Y esta página, bueno, es una obra que está en el Harvard Museums and Exhibitions. Lo he puesto al principio en un logo, ¿vale? Claro. Cuando abrimos, digo para que veáis la importancia de las aplicaciones colaborativas y aplicaciones utilizadas en muchas instituciones patrimoniales, ¿vale? Aquí estamos viendo en detalle un retrato de un Gauguin, ¿vale? Pero veis que en todos los navegadores de este tipo, en cualquier institución, tenemos una posibilidad, veis que había un más, ¿vale? No sé, espero que esto igual, bueno, espero que sí bueno, hacerme entender, ¿no? Porque es cierto que a veces estas cosas yo qué sé, hasta que no las usas o no las conoces, no sabes muy bien. Me voy a la colección de incunables, por ejemplo, elijo, como hemos hecho antes, cualquiera de las obras a las que hemos accedido, me meto a ella y en compartir, como os decía, veis que aquí hay un botón que pone drag and drop en un visor, o sea que se puede dejar y cargar en un visor de IEEE. Aquí copio esto, que es un espanto, ¿vale? Esto es y con esta URL, ¿vale? Me voy a este mirador, a este visor, que era donde estábamos, y pone añadir recurso, ¿vale? Como ya tengo ese manifiesto que he copiado de IEEE, lo pego y lo añado, ¿vale? Veis que ahora mismo en este visor de prueba que es similar al nuestro, podríamos, no tiene mucho sentido este ejemplo, pero en un momento dado podríamos comparar nuestra versión de un manuscrito con la versión de otro manuscrito que tengan en otra institución, ¿vale? Lo estamos viendo gracias a esta tecnología IEEE y bueno, a lo mejor entiendo que a alguno de vosotros puede resultaros interesante esta herramienta y que sepáis que estos datos se pueden compartir de esta manera y bueno, me comprometo un poco a explotar esta vía y bueno, hacer alguna sesión sobre este tipo e incluso implementar mejor una herramienta como puede ser anotaciones dentro de nuestro propio visor, ¿vale? Quería que vierais esta aplicación, queda poco tiempo, entonces quería volver a la presentación, perdonad, y enseñaros, hemos visto esto, ¿vale? Esto es el manifiesto y otra de las opciones de exportación de nuestros recursos, nuestros registros, es a través de esta página, os he puesto aquí, podemos acceder a una página que a lo mejor, bueno, los bibliotecarios estamos familiarizados con esta tecnología, que no es más que una conexión a una página que tiene este protocolo OAI y que nos va a servir para extraer metadatos de nuestros objetos, metadatos en bruto, ¿vale? Si nos metemos a esta página, os recomiendo que luego probéis, vais a encontrar distintas URLs que os van a llevar a esta página, ¿vale? Y aunque esto parezca un galimatías, veis que aquí he ido a una de esas URLs, he encontrado, digamos, la base de datos, no es una base de datos, pero cómo están organizados los datos interiormente, por colecciones, cómo puedo extraer un XML, unos datos en bruto, cómo los puedo guardar y cómo puedo
trabajar con los datos en bruto en una herramienta que vamos a ver en las próximas sesiones de Humanidades Digitales y que es OpenRefine, por ejemplo, o cualquier herramienta que permita la edición de tablas o subir o trabajar con ficheros XML. ¿Vale? Estamos abiertos a que nos podáis preguntar cualquier duda en este sentido. Aquel que tenga interés, os digo que estamos en un estado un poco primario en estos aspectos, pero estamos trabajando en que los investigadores, los usuarios de este tipo de ficheros de datos en bruto tengan accesibles los ficheros para su descarga y para su trabajo con otros fines que no sea simplemente la difusión del patrimonio, sino con fines de investigación. Voy a hablaros un poco también de algunas aplicaciones que estamos llevando a cabo en Patrimonio Digital Complutense, como es la geolocalización. Aquí tenemos la geolocalización que hemos hecho de las memorias de balnearios, que es una colección concreta de Patrimonio Digital Complutense de la Facultad de Medicina. En concreto, allí están físicamente estas memorias y se prestaba a hacer este tipo de visualización geográfica, ¿vale? También existe la posibilidad de hacer en Patrimonio Digital Complutense líneas de tiempo y también estamos trabajando en desarrollar estas visualizaciones. Y bueno, esto es la última imagen que tengo, pero este año el calendario que hemos hecho en la Biblioteca Complutense en colaboración con la Facultad de Documentación tiene que ver con una colección que está en Patrimonio Digital Complutense, que son los grabados de Piranesi. Y ¿por qué lo pongo aquí? Porque queremos también desarrollar esta parte lúdica, esta parte informal del tratamiento del patrimonio, ¿no? Bueno, no hace falta que entre, pero lo podéis encontrar en Conócenos, vais a calendario 2024 y vais a poder encontrar pues, este tipo de juegos donde vais a tener un tiempo para hacer, no me voy a poner ahora a hacer el puzzle, ¿vale? Pero podríais un poco jugar de alguna manera con este tipo de recursos. Bueno, sé que ha sido mucha información, queda poco tiempo para consultas, pero bueno, estoy a vuestra disposición si queréis preguntar algo y demás. Bueno, gracias. Tenéis aquí por si acaso mi correo y bueno, siempre el servicio de edición digital y web os podemos atender con toda la atención que podamos. Nada, muchas gracias.